que durante varios días bueno, pues ha sido noticia también en los medios de comunicación. Yo creo que va a continuar siéndolo y es un problema bastante importante. Con nosotros están tres personas que vienen a contarnos cuál es la situación que están viviendo y si hay alguna solución factible. Vamos a presentarlas a ellas, que ya nos acompañan aquí en nuestro programa hoy. Con nosotros está María Dolores Ortiz. María Dolores, bienvenida. Hola, gracias. Educadora. Sí. Educadora en centros sociales. Sí. Gracias por acompañarnos. De nada. Y en este caso, junto a ella también están Carmen Rubio. Carmen, Hola, muchas gracias por Ana. acompañarnos, delegada de la Igualmente. Selección Sindical de Ustea, y también María Josefa Cantarero. María Josefa, bienvenida. También representa al sindicato de Ustea. Bueno, vamos a hablar de lo que está ocurriendo con los centros de menores, que es un tema que, como he dicho, es bastante recurrente. De unas semanas hasta hoy pues se está saliendo de manera continua en los medios de comunicación. ¿Cuál es la situación real que se está viviendo con este tema? Pues la situación real es que se están duplicando, incluso triplicando la ratio de los centros por la llegada continuada de inmigrantes de menores. Entonces, como somos centros, los tres que hay en Córdoba son centros de primera acogida, pues tienen que acoger a todos los menores que vayan llegando. La situación, el problema se plantea porque realmente no existe ni infraestructura adecuada, ni existen recursos materiales y humanos para la atención de los menores que van llegando, y entonces no existe tampoco una planificación para el abordaje de esta problemática que se está dando de forma continuada. Antes, al principio, era una situación que se producía básicamente en el periodo estival, pero resulta que la llegada de pateras y la llegada continuada pues está haciendo que esto ya sea una realidad que no es una realidad coyuntural, sino una realidad que se está dando ya de forma continuada en los centros de menores, concretamente en los tres que tenemos en nuestra provincia, pero esto se generaliza a toda Andalucía, que no es exclusivamente de la provincia de Córdoba, sino que es prácticamente de eso. ¿Qué pasa? Pues que los profesionales que atienden a los menores se encuentran limitados a la hora de abordar esta problemática, porque primero lo que al principio con la ratio que teníamos de 25 menores, que es lo que tenemos que tener, y encontrarnos con esta masificación, la planificación educativa, el trabajo que se realiza con menores, pues no se puede hacer de la manera que se tiene que hacer. Entonces el trabajador se encuentra limitado a la hora de planificar, a la hora de abordar la situación educativa en los centros, que los centros no son centros solamente de acogimiento, de acoger por acoger. Tenemos una programación que realizar, y esa programación, con los recursos que tenemos, es imposible llevarla a la práctica. Entonces, pues eso conlleva una situación límite que no solo afecta al trabajador, sino al propio menor, porque la atención que tiene que recibir no se puede, y estamos también vulnerando sus derechos, no solo de los trabajadores, que nosotros en realidad nuestra defensa es de los trabajadores, pero yo como trabajadora que soy también tengo que denunciar aquí públicamente, pues la labor que estamos haciendo repercute directamente en el menor. Por supuesto. Entonces la situación a grandes rasgos es esta, se pueden hacer muchos más matices, pero esta es la situación. Básicamente esa es la situación que estáis viviendo ahora mismo, precisamente por lo que habéis comentado, ¿no? Por esa llegada continua, además de inmigrantes. A mí me ha llamado la atención ese dato que has dado, que antes era en un momento puntual del año y sin embargo ahora es de manera continua y diaria. Entonces, pues eso todavía nos hace estar más limitados a la hora de realizar nuestras funciones. ¿Qué pasa? Pues que no tenemos respuesta, no existe una programación, es decir, vamos a programar qué se va a hacer cuando lleguen. No existe, es que esto va llegando y tienes que hacerlo pues conforme te lo encuentras. Entonces los trabajadores tienen su queja lógica, porque están haciendo sobreesfuerzos, incluso tienen que duplicar turnos, que después se les compensa, pero que eso es prácticamente, y con el mismo personal, el abordaje de una población que antes era con un número concreto, aquí ya no se respetan ratios en los centros, entra todo, lo mismo entran trastornos de conducta, lo mismo entran niños con problemas psicológicos, y todo vale, no vale todo. Aquí tenemos que atender en la medida que se puede, y son centros preparados
para el acogimiento, ¿vale? Sí. Pero cuando se detecta, que para eso estamos los profesionales, los equipos técnicos Sí. que hay en los centros, cuando se detecta que existe una problemática y se solicita un traslado de un menor porque no reúne las características que debe de reunir un menor para estar en ese centro residencial, se debería de trasladar, pero no se puede trasladar porque no hay centro, porque es que nada está previsto, no existen ahora mismo recursos para ampliar la capacidad de centros que son específicos para tratar cierto tipo de trastornos, y entonces lo estamos atendiendo profesionales que no es que no estemos preparados, que lo estamos, pero no para abordar ciertas problemáticas que nosotros no tenemos recursos, ni os veis desbordados. Os veis desbordados, ya no solamente por la cantidad de jóvenes que en este caso tenéis que atender, sino también porque os encontráis con problemáticas que no corresponden a vuestro campo, claro, es normal. Y ya si las compañeras pueden aportar algo más, ¿no? que seguro que lo pueden decir. Por supuesto, no tengo duda alguna de que ellas también pueden seguir aportando muchas cosas interesantes sobre este tema. Sí, vamos, yo creo que ha hecho una descripción correcta y exhaustiva de la situación actual de los centros de menores. Entonces, por añadir, pues desde la sesión sindical de USTEA vemos que hay una falta de planificación y de recursos por parte de la Administración andaluza, que es lo que también demandamos para paliar un poco la situación en la que se encuentran actualmente los centros. No hemos visto respuesta y este no es el primer año que pasa, ya se hizo una rueda de prensa en junio o julio, creo que fue, donde ya estábamos anunciando que no pasara igual que el año anterior, que nos cogió pues sin recursos y en situaciones límite, pero era la afluencia mayor, se produjo el año pasado, pero este año ya se sabía. Entonces, sabiéndolo, pues entendemos que no hay una buena planificación de los centros de menores. Nosotros, como ha dicho Loli, entendemos, y así debe ser, y así es la ley, los centros de menores no pueden ser solamente un techo donde se cubran las necesidades básicas de los menores. Nosotros tenemos que atenderlos de una manera integral. Son menores que llegan, la mayoría también, pues que hay que estar a su lado para paliar los miedos de un inicio. Muchos vienen con otro idioma, no tenemos tampoco traductor, con lo cual imposibilidad, es decir, que nos están impidiendo hacer nuestro trabajo correctamente. Y lo que ella también apuntaba, la diferencia de perfiles. Claro, si tú tienes un perfil conductual que no se traslada, nosotros podemos tratarlo, pero cuando el número aumenta de esta manera es muy difícil y puede haber problemas que hacen que tanto para los menores como para el trabajador se produzcan situaciones bastante difíciles de estrés y bastante mal. Por ejemplo, ¿qué tipo de situación? Para que la gente entienda de lo que estamos hablando. ¿Qué tipo de situación podéis llegar a tener? Hombre, los conflictos que puedan existir entre ellos. Pues si tu número es el acorde, el que tiene que ser según ratio en los centros, pues se les puede atender de una manera individualizada. Cuando supera tanto, pues es como en una casa, si están 3 y de pronto hay 15, chocamos. Pues allí se choca también, chocan entre ellos y tienen discusiones que en un momento determinado pueden llegar a ser violentas y tenemos que actuar ante esas situaciones. Los que estamos somos nosotros, los educadores, monitores, cocina, todo el personal en general de los centros, claro, está viviendo esta situación. ¿Qué pensáis hacer para que esto pueda llegar a cambiar de alguna manera? Por lo pronto ahora mismo, quien verdaderamente parece que estar un poco preocupado también por el tema y no está escuchando algo es el defensor Carlos Capitillo a trámite la queja que hemos realizado y porque no sabemos ya a qué puerta vamos a llamar, desde luego, porque lo que pedimos también es que la Junta que tiene la tutela de estos niños, de estos centros, sea una tutela que no sea solamente un mero trámite burocrático como a ellos parecen ser, porque realmente no ejercen con esa tutela como realmente le correspondería. Entonces lo que hacemos es un llamamiento a la Junta de una vez por todas para que actúe, para que gestionen y planifiquen los recursos necesarios, hagan por lo menos también, no digo que puedan cambiar a lo mejor una relación de puesto de trabajo de la noche a la mañana, pero sí pueden hacer unas previsiones con un plan de choque de trabajadores
donde podamos amortiguar un poco cuando los centros están masificados, Sí. lo están destrozando. El personal tenemos un montón de bajas, Sí. provocado por el estrés y incluso por las agresiones. Claro, las que están situaciones sufriendo que los se están viviendo no trabajadores. son precisamente sencillas ni Sí, cómodas. exactamente. Entonces, lo que ya no sabemos es cómo puede estar la Administración, la Junta de Andalucía, ante una situación con tan delicada y con estos perfiles, pues están mirando prácticamente para otro lado. Sí. Nosotros así lo detectamos, Claro. porque no vemos que realmente estén actuando para nada. Además, con otra de las frases que también me he quedado es que la queja, entre comillas, que tenéis, que a la vez es una defensa propia, también va en pro de los propios jóvenes que llegan a estos centros. claro. Lo has comentado, Sí. María Dolores, y claro, es que es eso, no solamente estáis pidiendo esa mejora, entre comillas, para que vuestro trabajo pueda ser el que tiene que ser, sino para que ellos mismos atención. también reciban La la atención ayuda y la atención que ellos requieren. necesitan, cosa que ahora mismo es imposible, puesto que os veis completamente desbordados en los centros, además a nivel andaluz, porque claro, no solamente estamos hablando de Córdoba, sino que estamos hablando a nivel de Andalucía. ¿Cómo se ve el futuro próximo? Pues el futuro próximo se ve cada vez peor. No esperamos que haya una mejoría porque como la entrada de inmigrantes se sigue produciendo de una manera tan masiva, pues lógicamente nosotros no va a cambiar, no va a cambiar la situación en los centros, al contrario, va a empeorar. Sí. Si no se le pone control a este tipo de llegada, que eso ya nos repercute directamente, pero no depende de nosotros. Nosotros en los centros son centros de acogida y los menores que llegan tienen que acogerse. Sí. Eso está claro. Muchas veces hemos tenido que habilitar hasta la sala de televisión porque espacio material no existe. Es que ya no es solo los recursos de que disponemos para las programaciones, para la planificación educativa, sino que es que los centros son un lugar de hacinamiento de menores donde se han tenido niños, que esto es real, hasta en los pasillos. Entonces, esto entendemos que debe ser de denuncia. Por supuesto. De hecho, el Defensor del Pueblo, nuestra queja, la ha considerado a trámite, pues porque ha visto la problemática que existe. Si no, el Defensor del Pueblo seguramente no se hubiera pronunciado en este sentido. Es que la situación es una situación límite, y la situación límite nosotros hemos siempre tratado de hacerla pública. Sí. Primero hemos llamado a todas las puertas que hemos tenido que llamar. Sí. Se informa pues de la situación que hay en los centros, que ellos la conocen, pero nuestra queja se la hacemos llegar a todos los estamentos que corresponde, públicos, y que ostentan el poder en este caso. Sí. Pero claro, si ellos dicen que están limitados para poner recursos, pues nosotros tenemos que hacer esta queja, tenemos que exponerla públicamente, porque esta es la realidad. Y la realidad es muy triste. Y no solo es triste para los que trabajamos, sino que es triste para las personas residentes que están atendidas. Por supuesto. Porque antes también, como la atención era mucho más, podía dedicarle más atención, también tenían más recursos, recursos externos para que estos menores se integraran. Pero hasta esos recursos están más limitados también. Es decir, que puede llegar un menor y antes era una escolarización inmediata y ahora no. Entonces están en el centro con falta de personal, de trabajadores que los pueden atender, porque antes hacíamos en el propio centro para los niños que no estaban escolarizados refuerzos y demás, pero ¿cómo puedes tú hacer un refuerzo cuando no tienes ni espacio para sentar a los niños a hacer un refuerzo educativo? Entonces, el problema, como ha dicho mi compañera Carmen, el problema del idioma. Allí hay mediadores, pero los mediadores en turno de mañana y 2 días a la semana. ¿Qué pasa? El resto de tiempo, ¿cómo nos comunicamos con ellos? Nosotros no sabemos árabe. Claro. Por ejemplo, digo, ese idioma, como puede ser otro. Ejemplo, claro. Entonces, no tenemos recursos incluso ni para la comunicación. Entonces, pues se hace más complicada la tarea, porque yo me tengo que comunicar con gestos. Claro. Y diciéndole, pues a lo mejor con dibujos, o para acá, para allá. Ellos exactamente lo mismo, pues esa limitación también dificulta la tarea.
por supuesto. Y el acompañamiento de un menor es cuando llega, que llega con un estado de desconocimiento, Sí. de nervios, de estrés, y tú tienes que calmar a esa persona y tú te ves limitado en el idioma Sí. para poderle facilitar esa ayuda, pues eso también es una situación Claro. frustrante para el trabajador Claro. y para el propio menor, que bueno, que muchas veces no puede expresar realmente lo que siente, Sí. ni tú puedes entender Entender lo que está expresando. lo que está expresando. Entonces, es una labor ahora mismo, Sí. lo que antes más o menos podíamos sobrellevar, Sí. se está convirtiendo en una labor titánica y sin futuro, porque es que tú dices, bueno, ¿esto hasta cuándo? Claro. ¿Hasta cuándo? Claro, es que, andando un poco en lo que ya decía, nosotros Sí. somos centro de acogida y todos los menores que llegan, pues hay que acogerlos. Pero claro, eso puede ser una situación, debe ser una situación puntual, transitoria. Claro. O sea, que tampoco estamos diciendo que se tiene que coger la ratio, la mínima y la que digamos, no, eso lo sabemos. Sí. Lo que pasa es que entendemos que debe ser transitoria, que a partir de ahí debe haber una derivación y no, ya han llegado, ya están ahí, ahí se quedan. Y entonces esa duplicación que ha habido de menores residentes durante todo el periodo estival y que aún sigue continuando. Entonces eso es lo que nosotros demandamos, que por lo menos se pongan recursos que palien un poco la situación actual. Sabemos, y ya se ha dicho, que no es Córdoba, Sevilla, que es a nivel de Andalucía, y yo iría más lejos, es a nivel de España y a nivel europeo. Pero igual que la administración andaluza, pues está pidiendo un poco de solidaridad entre comunidades autónomas, de manera que los recursos se vayan a repartir, nosotros pedimos también que parte de esos recursos vayan a los centros de menores para que la situación, por lo menos, podamos solventarla bien, que no se queden los recursos fuera, y a lo que es los centros de menores, que están ahora mismo en el número que estamos diciendo, que están superando en cantidad la ratio y que no es puntual, pues que recursos vayan allí también, que se tengan en cuenta, por lo menos recursos humanos y materiales, que no hay refuerzo de plantilla, entonces no nos están llegando, y eso es también otra demanda que queremos hacer. A mí me gustaría saber cómo es un día a día en un centro de acogida de menores. ¿Cómo es desde que ellos llegan? ¿Cómo se les instala? ¿Cómo es ese día a día? ¿Quién me responde? María Dolores, te están mirando a ti, así que creo que te toca. Cuando un menor llega, pues lo primero, la presentación que se hace es un poco para tranquilizarlo, para crear un ambiente adecuado, pues lo primero que se le hace es enseñarle las instalaciones, dónde va a estar, a los compañeros y demás, pues se le asigna su habitación concreta, se le da una ropa concreta, básica al principio, hasta que ya más o menos lleva una serie de tiempo y eso, que ya se le va aumentando la ropa y todo lo que el menor necesita, material de aseo, material escolar si lo necesitara y demás. Existe también un protocolo sanitario. Una vez que el menor llega, se solicita un número de usuario de la Seguridad Social y se le hace para que tenga un primer contacto con el médico de cabecera del lugar, de la zona, y ya se le hace una analítica completa y se ve pues si tiene alguna enfermedad infectocontagiosa y demás, que eso también es un problema que tenemos, porque la mayoría de los menores que llegan tienen toda clase de enfermedades, y eso también lo tenemos que padecer los trabajadores. ¿Por qué? Porque no es una cosa que se sepa de principio, sino que un menor llega y a lo mejor transcurre un tiempo hasta que conoce las enfermedades que tiene. Y ya poner los medios. Nosotros procuramos siempre poner individualmente los medios que nosotros creemos que debemos de tener hasta conocer lo que el menor padece o no padece, y después ya pues seguir su protocolo sanitario, su seguimiento y demás. Sí es cierto que se le hacen todo pruebas de Mantú, que la mayoría son positivas, tienen hepatitis, en fin, muchas enfermedades que ya traen, y los últimos casos que hubo de sarna. De sarna también. Sí, entonces eso también es un tema que la masificación, el hacinamiento que tenemos, pues dificulta también, es un riesgo sanitario que estamos también padeciendo, porque se padece en cualquier caso, pero siempre cuando un número se duplica,
pues más. Por supuesto. Bueno, pues eso, la labor de acompañamiento en todo momento, de cubrir sus necesidades básicas, para eso estamos todos, y si el menor está en edad de escolarización, pues se le escolariza. Sí. Y eso es la labor que puedes hacer con un hijo en tu casa. Sí. Es lo que se pretende hacer con ellos. También. Tranquilizarlos si tienen algún problema, ofrecerles ayuda, ofrecerle pues todo lo que se puede hacer desde un centro y para eso la labor humana que nosotros hacemos pues es súper importante y el equipo de profesionales que existe ahora mismo en los centros es un equipo que yo me atrevo desde aquí a alabar la labor que están haciendo, porque además muchas veces se hacen sobreesfuerzos que no están pagados. Están pagados. Por supuesto. Y no sé si... Es una situación, la que estáis viviendo, bastante complicada. De hecho, habéis ido dando pequeños pasos también para que sepamos qué es lo que está ocurriendo en estos centros de menores, porque claro, de lo que no se habla parece que no existe, ¿no? Y ahora sí que es una realidad que yo creo que todos estamos siendo conscientes, gracias a esos pasitos que vais dando, de lo que está ocurriendo. Por ejemplo, os habéis puesto en contacto, lo comentabais antes, con el defensor del pueblo. ¿Cuál ha sido la respuesta que habéis recibido? Pues la respuesta el defensor con la que le hemos hecho parece ser que él ha visto que hay indicios de que se está incumpliendo pues la normativa y que verdaderamente hay razones fundamentales para inspeccionar y ver la realidad de esos centros y ahora mismo es el que va a hacer las actuaciones pertinentes al respecto. Llama mucho la atención que dependiendo de la Junta de Andalucía no se llega a una solución rápida, porque claro, estamos hablando de un estamento importante, no estamos hablando de que dependa de algo que digas, bueno, pues ahí se le puede ir dando capotazos, ¿no? Hablando así coloquialmente, no, es que esto depende de la Junta de Andalucía, es algo que sorprende bastante. Totalmente, y las primeras sorprendidas somos nosotros, claro está, pero yo creo que es un hecho y una realidad que hoy, gracias a los medios de comunicación, pues es pública y se sabe que se está denunciando por todos los ámbitos y que no hay reacción por la administración. Aquí no se reacciona ni se están poniendo medios para solucionar esta problemática. Claro. ¿Y cómo se afronta un día a día desde vuestro puesto de trabajo, desde vuestro punto de vista, cuando además estamos escuchando que esa situación incluso puede llegar a ser peor? Porque claro, por desgracia, estamos viendo esa llegada masiva de personas que además salen de situaciones más complicadas todavía, que es que no vienen, ¿no? Que eso también es una idea que yo creo que tenemos que tener todos claro, que no vienen a decir, bueno, pues no son vacaciones precisamente, y vienen saliendo de situaciones muy, muy complicadas para llegar aquí. Por una impotencia tremenda en la que tenemos, compartida con todos los trabajadores que están en los centros, porque nosotros nuestra labor ahora mismo es representante sindical, la verdad es que nos sentimos fatal desde por la mañana, cuando llega a tu centro y empieza a sonarte el teléfono y a oír todas las quejas de los trabajadores y una impotencia tremenda que no sabes cómo le puedes ayudar y solventar toda la problemática que está existiendo. No nos queda nada más que la delegación, nosotros como parte directa de representantes de los trabajadores, nos limitamos a las competencias que tenemos, que es hablar con la delegación. Y la delegación, pues en este tema, lo que nos está dando ahora mismo es portazos en las narices, puesto que no hacen nada. Ni un simple, que es lo que pedimos, que sea programar un plan de choque de trabajadores, por lo menos para paliar, porque en un centro de estos, cuando hay que duplicarse para hacer 2 turnos, que me digan cualquier persona medianamente trabajadora cómo llegas tú a tu casa, cómo puedes responder esto. Incluso la propia normativa que nos avala a nosotros, que es el marco legal por el que nos movemos, que es el convenio colectivo, no nos lo permite. Claro. Y lo tenemos que realizar, porque lo que no puede dejar a estos niños abandonados. Hombre, por supuesto. Sí, porque además es una de las frases que habéis repetido las tres, que claro, un menor llega y a un menor hay que cogerlo. De hecho, son centros de acogida y hay que acoger a los menores. Pero claro, también está ahí el cómo acogerlos, ¿no? No es lo mismo. La tutela, que yo digo, la tutela la tiene la Junta, pero verdaderamente quien se la tendrían que traspasar a los trabajadores, porque verdaderamente sin duda haciendo esa tutela real son los trabajadores. Sin duda.
Esperemos que haya una solución lo más pronta posible, yo espero que sea así, y nos encantaría volver a contar con vosotras, pero para hablar de soluciones, ¿de acuerdo? Ojalá. Si es que estas llegan. Muchísimas gracias de verdad por estar con nosotros y sobre todo por haber explicado de forma tan sencilla y para que todos nos enteremos qué es lo que está ocurriendo con estos centros de acogida de menores. Gracias de verdad a las tres por estar con nosotros. Gracias. Gracias.